Muy buenos días, señoras y señores. Soy Elena Hernández, como gerente del Club Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. Es un placer para mí daros la bienvenida a esta Cámara y agradeceros que nos acompañéis en esta nueva sesión que celebramos hoy junto a nuestro socio corporativo Epson. He de animar a aquellas empresas que aún no sois socias del Club Cámara Madrid a que nos preguntéis y os suméis. Os acercaremos a vuestros potenciales clientes para poder crecer junto a nosotros. Antes de comenzar, muy brevemente un par de detalles. Micrófonos y cámaras, por favor, desconectados. Identificaros con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Y las dudas que os puedan surgir podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas por el ponente al final de la intervención. Bien, Epson es una empresa líder mundial en tecnología, especialmente dedicada a impulsar la innovación en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones visuales, dispositivos móviles, incluso robótica. Hoy Epson nos va a mostrar cómo implementar un proceso de digitalización documental, en concreto un escáner que nos va a permitir mejorar nuestra productividad, ser más eficaces y por lo tanto reducir los costes de las tareas estas diarias que habitualmente desarrollamos en la oficina. Bueno, pues para ello tenemos la suerte de contar hoy con Antonio Fernández, especialista de Epson en esta materia. Y Antonio, un placer tenerte con nosotros. Creo que el contenido de tu Muchas intervención gracias. va a resultar de gran utilidad para todos nosotros. Adelante, te escuchamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Sí, yo espero que sí, que pueda lograr que con este webinar pues tengáis un poquito de conocimiento más detallista sobre el tema de la utilización de un escáner documental para la digitalización de los documentos. Durante esta presentación sí que quiero compartir con vosotros 5 claves importantes que diferencian el tener este dispositivo dentro de la oficina a diferencia de otros muchos productos de IT que también conviven con nosotros en el día a día para realizar nuestras tareas. Antes de nada y de empezar la presentación, pues me gustaría a ver si podemos hacer un poquito de participación. Es verdad que, como bien decíamos, no podemos interactuar porque los micrófonos están cerrados y demás, pero sí a través del chat y me gustaría saber, aunque solo puedan contestar con un sí o con un no, ¿vale? Dentro de sus oficinas, si tienen o no tienen un escáner documental, ¿vale? Que Ahora, lo que no vale es ahora. que sea la multifunción. O sea, es decir, Antonio, el- te dime. habías congelado. Ah, vale, Discúlpame. perdón. Vale, Nada, un segundo, son nada, 3 segunditos. Vale, Adelante, pues adelante. perfecto. Pues lo que os estaba intentando compartir con vosotros era que a través del chat, ¿vale? Podáis contestar con un sí o con un no si en vuestra empresa, a día de hoy, disponéis de un escáner documental. Da igual el departamento y en qué lugar esté posicionado, pero no cuenta el escáner que probablemente lleve algunas de las multifunciones que tengáis en vuestras oficinas. Así, de esta manera, puedo tener yo una visión de aproximadamente cuántos de vosotros conocéis la capacidad que puede brindar un escáner documental dentro del entorno de oficina. Entonces, solamente es nada, unos segunditos, solo es un sí o un no. Sí significa en nuestra oficina tenemos un escáner documental, no significa no tenemos escáner documental dedicado. Vale, veo ahí, no, 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 sí, perfecto. Vale, o sea que ahora por el momento va ganando el no. Vale, perfecto. Os agradezco que estéis ahí escribiendo la respuesta y estéis participando en esta microencuesta. Pues vale, solo será una pregunta, era para tener un poco el pulso de cuántos escáneres documentales podemos tener a disposición en nuestras empresas, en las oficinas. Perfecto, más o menos para que os hagáis una idea, prácticamente gana el no, ¿vale? Eh, entonces, con más motivo, debo de explicaros y debo de intentar en esta presentación mostraros qué ventajas os puede dar tener o disponer de uno o varios escáneres documentales dentro del entorno de la oficina, ¿vale? Una de las principales cosas que ya veremos a lo largo de la presentación, sobre todo, es el tema de la eficacia y de la productividad, que es dos de los puntos donde las empresas focalizan, ¿vale? Para tomar la decisión de la adquisición de uno de estos productos o varios en función de la necesidad, ¿vale?
Como os decía al principio de la presentación, voy a focalizar exactamente en 5 claves. Las claves que automáticamente nos puede estar brindando un escáner documental, uno de estos productos que van a ser los que tenemos como hardware intermediario entre un documento escrito y al pasarlo a través de él vamos a tener el mismo documento digitalizado, es decir, en formato digital, por ejemplo, formato PDF, que es el más común, y qué cosas podemos estar utilizando, haciendo o gestionando. Las 5 claves que quiero intentar mostraros a todos y cada uno de vosotros, pues es la eficacia, la productividad, el fácil manejo, el uso y la configuración de estos productos son realmente sencillos de instalar y de configurar. Es muy simple y sobre todo también la gestión remota y el ahorro de tiempo. Esto vamos a ir desarrollándolo, lo voy a ir desarrollando para vosotros en las próximas slides, ¿vale? Para que veáis poco a poco de qué manera este dispositivo nos va a poder ayudar en nuestro día a día. Por tanto, si me permitís, pues nos metemos ya en materia y empezamos con la siguiente slide. Esta es la fantástica pregunta o la eterna pregunta que muchas veces a lo largo de las semanas, de los meses, surge en muchos foros, incluso pues me preguntan o me preguntáis. Es, por ejemplo, un escáner. Evidentemente quiero explicar, aunque ya sé que lo conocéis todos y cada uno de vosotros, lo que es una multifunción. Pues como su nombre indica, es un producto, es un hardware que permite hacer diferentes cosas. Probablemente imprimir, que es una de las importantes, fotocopiar y en este caso, como está de aquí, pues tiene aquí arriba un escáner. La verdad es que es un escáner básico y que se puede hacer ciertas cosas con él. Pues es muy importante, antes de adquirir un escáner documental, preguntarse ciertas cosas. Es decir, si nosotros digitalizamos en nuestro entorno de trabajo, en nuestra oficina, muy poco documento, pues probablemente no vemos la necesidad de comprar un escáner documental o adquirir un escáner documental para incorporarlo al hardware de la empresa. Si, por el contrario, si digitalizamos o convertimos documentos de forma digital en nuestra empresa de forma cotidiana a lo largo de cada día o de cada semana, entonces es cuando aparece la necesidad de tener un escáner documental. Por ejemplo, una multifunción, pues el objetivo principal y cuando la pones en una oficina es que esté disponible la mayor parte del tiempo para todas las personas que quieran acceder a ella, para imprimir, para fotocopiar o para escanear. Si, por ejemplo, vamos a imprimir y siempre nuestros trabajos se ponen en cola porque hay mucha gente utilizándola, pues dentro de cada una de las empresas, los responsables del departamento de IT tendrán que valorar si se han quedado cortos y necesitan una impresora más o, por el contrario, la gente está utilizándolo sin el uso adecuado. Entonces, y ya me voy a ir al tema de la digitalización, estás acaparando tu multifunción para estar digitalizando documentos, pues estás impidiendo que otros compañeros puedan acceder a la fotocopiadora para hacer fotocopia de algún documento o a la impresión para sacar unos documentos impresos porque los necesiten para revisar o para analizar, para corregir o para añadir comentarios, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces, automáticamente aquí es donde vamos a tener la posibilidad de decidir si vamos a necesitar un escáner documental o, por el contrario, vamos a poder trabajar de forma cómoda y sin ningún problema con nuestra multifunción. ¿Vale? El número de digitalizaciones que hacemos al día, a la semana, es lo que nos va a permitir tomar la decisión si lo necesitamos o no lo necesitamos. Si lo hacemos muy poco, la respuesta es no. De hecho, la mayoría de todos vosotros habéis contestado que no tenéis. Ahora, espero que cuando acabe esta presentación pueda generar el interrogante en vosotros de si puede ser necesario tener alguno de estos productos o, por el contrario, aún todavía seguís con vuestras multifunción. ¿Vale? Como os decía, el escáner documental es un dispositivo que evidentemente permite mejorar la productividad de tu compañía. ¿Vale? No es lo mismo estar buscando el documento en papel que lo ha cogido nuestro compañero que lo ha estado trabajando e ir a por él o preguntarle dónde lo tiene o que te lo pase,
que si este documento está dentro de una carpeta de red del sistema informático de la compañía y que todo el mundo desde su PC o desde su portátil puede acceder a él para verlo, para visionarlo, para enviarlo a alguien o para tratar la documentación como lo necesite. Entonces, todo ese tiempo que se ahorra en buscar el documento cuando está en formato papel y que lo puede estar en un departamento, en otro departamento, o tener que volver a imprimir para hacer una revisión o lo que sea, mientras que está en formato digital, pues es un ahorro de tiempo, por lo tanto hay una consecuencia que es la mejora de la productividad y, por supuesto, de la eficiencia en el trabajo de cada uno de nosotros, ¿vale? Esos son puntos importantes que el escáner documental nos puede brindar al utilizarlo dentro de nuestras compañías. Luego viene otra pregunta realmente importante y la verdad que siempre debemos de hacernos, porque escáneres documentales, como luego veréis un poquito más adelante en la presentación, hablando de la gama de Epson, hay una cantidad nada despreciable. Nosotros tenemos cerca de 23, 24 escáneres totalmente distintos. Y claro, si todavía no tenemos muy claro si vamos a estar necesitando uno de estos productos para nuestra compañía, pues imagínate tomar la decisión de entre todos los que hay, ¿cuál sería el adecuado? Vale, pues yo os voy a un poco a guiar o a daros algunos mensajes que os puede ayudar a tomar una de las decisiones correctas. Entonces, siempre que queremos adquirir un escáner documental, porque ya hemos llegado a la conclusión de que nuestra multifunción pues automáticamente se nos queda corta, ¿vale? O directamente necesitamos digitalizar ciertos documentos que no podemos estar en una zona donde está compartida con muchas personas porque la confidencialidad del documento lo exige, pues entonces tendremos que tener un escáner documental. Primero lo que tenemos que hacer es, pues como aquí os digo, ¿qué tenemos que hacer o qué necesitamos hacer? Primero, lo más importante, ¿qué tipo de papel vamos a escanear o vamos a digitalizar? Si es un formato A4 o formatos inferiores A5, o si son tarjetas, o si son DNIs, o si son formatos más grandes y si es una A3, ¿vale? En función de ese tipo de respuesta, tendremos que irnos hacia los escáneres A4 o tendremos que irnos hacia los escáneres A3. Evidentemente, cada uno de ellos tiene unas particularidades muy concretas y valen para realizar ciertos tipos de trabajo, ¿vale? Después de esta pregunta, pues, ¿dónde va a estar ubicado? Es decir, ¿para nosotros es importante el espacio? Porque si es importante el espacio, nos va a condicionar también el tipo de escáner que vamos a poder adquirir. Porque puede ser uno plano, pero ocupan más porque están puestos en sobremesa. Luego veréis unas fotografías de cómo son este tipo de escáneres. O, por ejemplo, los verticales, que ocupan menos espacio, ¿vale? Y son bastante rápidos. O, por el contrario, es una persona que necesita movilidad, que se mueve, está en la oficina, fuera de la oficina y necesita un escáner portátil. ¿Por qué? Porque una vez que acabe una reunión puede, con los minutes de la reunión o con un report de la reunión o si hay alguna cosa importante que es necesaria poder compartir con el resto de equipo de trabajo, lo puede escanear con un escáner portátil y desde allí, exactamente donde esté, puede subirlo pues a una carpeta de red, a SharePoint, a la nube. Hay una gran posibilidad y hay un gran abanico de opciones donde puedes colocar el documento, ¿vale? Esas son preguntas importantes que nos tenemos que hacer. Otra, ¿cuántas personas van a acceder al escáner? Si es un escáner dedicado, pues luego veremos que necesitaremos el escáner pues, con un tipo de conexión. Si es un escáner que queremos que acceda diferentes personas, pues tendremos que irnos a un escáner en formato de red para que diferentes usuarios puedan acceder al mismo escáner, ¿vale? Importante también la velocidad. Si estamos digitalizando una gran cantidad de documentos, pues para mejorar la eficiencia y la productividad necesitamos que también sea un escáner bastante rápido. Nosotros, ya lo veréis un poquito más adelante, cuando ahora os lo muestre, tenemos escáneres que están por encima de 80 o 90 páginas por minuto. O sea, en un minuto es capaz de digitalizar 80 documentos, 90 documentos, 120 documentos. Probablemente si no se necesita esa carga de trabajo diaria,
no es necesario un escáner, tenemos otros con velocidades inferiores y que probablemente es el más adecuado para vuestras empresas. Pero es otra posible pregunta que hay que hacer para al final intentar acertar en el producto adecuado que necesitamos, ¿vale? Los ciclos de trabajo, pues bueno, en función de las velocidades, pues podemos estar digitalizando 3.000, 4.000, 7.000, 9.000 páginas o documentos, como queréis llamarlo, de forma diaria. Evidentemente, estamos hablando de entornos de trabajo donde la digitalización es importante, ¿vale? Luego os pondré ciertos ejemplos reales de compañías que utilizan este tipo de escáneres para digitalizar esa cantidad de documentos. Ahora parece que 7.000, 8.000 o 9.000 páginas al día parece una barbaridad, pero depende en qué sectores, depende en qué negocios, es algo habitual, ¿vale? Por eso la existencia de este tipo de productos, ¿vale? Luego, pues podemos utilizar con unas aplicaciones que ahora luego más adelante voy a profundizar. El escáner simplemente digitaliza, convierte un documento en digital, pero luego ofrecemos una serie de aplicaciones que van incluidas de forma gratuita con los escáneres y que se puede realizar ciertas tareas, ¿vale?, más fáciles para que automáticamente nuestro trabajo sea más sencillo. Por ejemplo, alguien que está digitalizando las facturas, pues con esas aplicaciones o con esa aplicación que incluimos en los escáneres, podemos hacer que el nombre del fichero donde se guarda en la carpeta, pues por ejemplo tenga el nombre de la empresa, ¿vale?, a quien va dirigida esa factura, ¿vale?, con el número de factura, para de esta manera cuando tengamos que buscar sea mucho más sencillo, ¿vale?, y podamos poder localizar esa factura digitalizada dentro del directorio, por ejemplo, de proveedor número 3. ¿Vale? O sea, hay una gran cantidad de posibilidades con ese software que nos permite hacer que nuestra eficiencia y nuestra productividad mejore. Prácticamente, quería compartir esto también con vosotros, tenemos un escáner para cada tipo de necesidades. Aquí voy a profundizar un poquito más, ¿vale?, en lo que antes os comentaba. ¿Qué tipo de escáner necesito? Pues aquí lo tenéis. Aquí arriba estamos hablando de los escáneres portátiles. Son compactos, pequeños y permiten la movilidad. Es decir, puedo estar en una reunión fuera de la empresa, fuera de la compañía, en un evento y hay una documentación que es interesante, que quiero compartir con mis compañeros o necesito hacer un report importante y puedo digitalizarlo esté donde esté. Evidentemente, este tipo de escáneres no son muy veloces y van página a página, ¿vale? Tienen unas limitaciones, pero sin embargo, pues ayudan a realizar ciertas tareas que los otros escáneres de aquí abajo, el vertical o el plano, no pueden hacer, ¿vale? En el tema de los verticales, pues cuando el espacio no es amplio, sino que se necesita que sea reducido, pero sin embargo necesitamos velocidad, este sería una de las mejores opciones, el escáner vertical. Como podéis ver aquí, tiene un alimentador de hojas en el cual puedes estar cargando entre 50 a 100 hojas y automáticamente puedes digitalizar cada vez ese número de hojas. Y estos escáneres son los que luego veréis, os mostraré, que varían en cuanto a la velocidad que tienen. En el caso de los escáneres planos, son más grandes, se necesita más espacio donde los podamos ubicar, pero sin embargo nos dan unas facilidades que los de arriba, ¿vale?, no nos permiten hacerlo. Por ejemplo, si tenemos que estar escaneando algunos documentos que son sensibles porque son frágiles, son muy viejos o incluso no están completos, los tenemos que meter a lo mejor en una carpeta para que puedas organizarlos, pues el escáner plano es una solución adecuada para ese tipo de circunstancias o para ese tipo de escaneado de documentos, ¿vale? En el caso de los escáneres planos también tienen alimentador de hoja, como podéis ver aquí, ¿vale? Es más pequeño, ¿vale? Y en este caso quería comentaros una cosa que es importante, que muchas veces me preguntan, no son duales porque el documento realiza un circuito diferente que los escáneres verticales. Los escáneres verticales, todos los escáneres verticales de Epson son duales. ¿Qué significa dual? Que cuando la hoja se introduce y empieza el escaneado,
a la misma vez se escanea las dos caras, ¿vale? Luego os voy a comentar ciertas facilidades que un escáner documental os permite hacer, porque seguramente que ahora al decir esto os ha llegado a vuestra cabeza una pregunta diciendo, vale, ¿y si la parte de atrás o el anverso de los documentos está en blanco, ¿para qué quiero tener un folio en blanco? Tenemos una facilidad en nuestros sensores ultrasónicos que luego os mostraré que las elimina, ¿vale? Para lo que no es necesario, no se digitaliza. ¿Vale? Como os decía, los escáneres verticales son unos de los más versátiles, son los más populares, ¿vale? Y seguramente que es al final la solución más adecuada para poner en las compañías, ¿vale? Porque tiene la facilidad que aquí, en el alimentador de hojas, podemos poner a la vez documentos de diferente tamaño y de diferente gramaje. Es decir, si este escáner es A4, pues todos los documentos inferiores al tamaño A4 se pueden juntar, se pueden colocar y los digitaliza uno a uno. E incluso puede ser pues, un documento de un gramaje o un grosor superior, otros más finos, y no hay ningún problema, el escáner automáticamente los detectará correctamente y los escaneará y cada uno lo va a guardar en un fichero con extensión PDF, por ejemplo. ¿Vale? Además, la longitud máxima que tiene estos escáneres verticales de poder escanear es de hasta 6 metros. Y probablemente me diréis, ¿y quién necesita un documento de 6 metros? Pues probablemente algunas clínicas o algún tipo de empresas donde pues tienen estos análisis clínicos como pues un test del corazón o cosas así, pues estos son documentos que suelen ser largos y automáticamente esto lo colocas en el alimentador de hojas y lo puedes escanear sin ningún tipo de problema. Estos son documentos largos que nosotros llamamos y el tope máximo sería 6 metros. ¿Vale? Además, los escáneres verticales ponen de modo lento para que ciertos documentos que son frágiles o sensibles, los rodillos lo agarren y hagan que avance el documento de una forma más lenta, porque el objetivo del escáner siempre, recordar, es preservar el documento en perfecto estado. Es decir, siempre va a tratar que el documento que se está intentando digitalizar no sufra ningún tipo de percance. Automáticamente ahora vais a ver que os voy a mostrar unas slides más adelante qué dispositivos o mecanismos de seguridad escáneres documentales para evitar siempre que el documento que queremos digitalizar no tenga ningún tipo de, ¿vale? Una de las cosas realmente importantes. Si el documento es muy frágil, recordar que irnos a la versión del escáner plano, porque aunque en el modo lento hace que el documento vaya entrando poquito a poco de una forma más suave para que los rodillos no peguen un gran tirón al introducirlo al sensor de escaneo, si es muy frágil, es preferible ponerlo en un escáner plano, abrir la tapa, colocarlo, escanearlo y ahí tenemos la plena seguridad de que el documento no va a sufrir ningún desperfecto. Decía, aquí quería compartir con vosotros ese tipo de sensores que los escáneres de la gama Epson dispone para preservar siempre que el documento no sufra ningún tipo de daños. Tenemos diferentes o tienen diferentes sensores ultrasónicos que, por ejemplo, evita los atascos de papel. Por ejemplo, tú pones 100 hojas y para que automáticamente vaya cogiendo una a una y no haya, por ejemplo, una alimentación de 2 o 3 hojas, ¿vale? Que esto suele ocurrir cuando los rodillos están desgastados y entonces hay que cambiarlos. Pero para que tengáis una idea, unos rodillos se cambian aproximadamente cada 35.000 o 40.000 escaneados. O sea, tenemos
tenemos tiempo de sobra para poder escanear documentos sin tener que cambiarlos. Y tienen un coste bajísimo porque es un consumible, vamos a llamarlo, realmente barato. También con estos sensores logramos eliminar las páginas en blanco cuando, por ejemplo, si ponemos 25 hojas, de las cuales 12 en la parte trasera de alguna de ellas no hay nada escrito, elimine esa hoja porque almacenarla o guardarla en el fichero resultante PDF con hojas en blanco no hace sentido. Entonces las podemos eliminar, ¿vale? Si, por ejemplo, en las oficinas todo el mundo vamos un poquito atareados y hemos colocado algunos documentos que están grapados, el escáner, cuando detecta la grapa, lo que salta es un warning y se para automáticamente. Hay que abrirlo, se abre como una concha, se tira hacia ti de la parte de la... y lo liberas el documento, quitas la grapa, lo vuelves a colocar, le das a continuar y directamente lo escanea. Pero el documento para que automáticamente no siga alimentando la hoja y puedan rasgarse. Al final romperá la hoja por el lado de la grapa, donde está la grapa unida. Y pues uno o los dos documentos o varios documentos pues pueden ser dañados, ¿vale? Además también pues tiene una serie de sensores que detectan que hay suciedad en el sensor para que no pierdas la calidad en cuanto a tema de la digitalización y se vea perfectamente el documento que quieres digitalizar. Aquí, como os decía, pues todos nuestros escáneres llevan unas aplicaciones que os permiten poder configurar o realizar ciertas tareas con el documento antes de guardarlo en la carpeta o subirlo a la nube o en SharePoint, depende de donde lo queráis guardar. Entonces, estas aplicaciones, que en nuestro caso se llama Document Capture Pro, permiten hacer muchas cosas, ¿vale? Y le dan una gran potencialidad al escáner, ¿vale? Es decir, pues tienen un OCR zonal que, como os decía antes, tú puedes decidir en qué partes del documento capturar cierta información y añadirla al nombre del archivo para guardarlo y luego que te sea más fácil buscarlo cuando tienes metido en una carpeta probablemente 200, 300 o varios miles, ¿vale? Es más fácil buscarlo teniendo una nomenclatura, nombre de cliente, número de factura, fecha, no sé, depende de lo que quieras poner, lo puedes diseñar. Por ejemplo, si quieres renombrar el archivo o el nombre de archivo de algún documento que sea necesario almacenarlo, ¿vale? Porque es una parte que en vuestra compañía es importante. A lo mejor es el número de cliente, ¿vale? Pues esa también se podría coger. O sea, hay que diseñarlo y es muy versátil, ¿vale? Y, por ejemplo, también otra de las cosas que se puede hacer es la digitalización por lotes. Tú puedes colocar 100 documentos, por ejemplo, en el alimentador de hojas, pero a lo mejor son documentos distintos. Pues se pueden establecer mediante códigos de barra, mediante códigos QR, que lo que se llama son separadores para que automáticamente las primeras 15 hojas se digitalicen y se guarden en un archivo con el nombre tal en la carpeta de administración. Las siguientes 9 hojas que automáticamente se digitalicen, se ponga otro nombre y se vaya a la carpeta de recurso. Entonces, todo ese tipo de cosas lo permite hacer este tipo de aplicaciones y es lo que se llama digitalización por lotes. No es necesario decir, voy a poner solo estos 25 documentos porque es lo que voy a digitalizar para administración, ¿vale? Luego voy a poner estos 7 porque son para recursos humanos. Luego voy a poner 3 porque es para ventas. No, puedes poner todos y hacer una digitalización por lotes. Tú puedes poner los 100, por ejemplo, que es el máximo en uno de los escáneres que tenemos, pones 100 y pueden ser diferentes escaneados de diferentes lotes. Uno será de 5 hojas, otro de 3, otro de 12, otro de 20, lo que sea. Eso lo puedes... Y este tipo de aplicaciones que son gratuitas y van incluidas nos permiten una potencialidad y una versatilidad mucho mayor del escáner que la que tienes simplemente para utilizar para digitalizar documento a documento. ¿Vale? Esta es otra de las preguntas importantes, ¿sabes? ¿Cómo adquirimos el escáner? ¿Con conexión USB o con conexión en red?
antes os adelantaba un poquito en el inicio, ¿vale? Las típicas preguntas que nos debemos hacer para tomar la decisión de compra de uno de estos dispositivos. Si es USB, que es el que más se vende, es porque siempre está conectado al ordenador o al portátil. Entonces siempre está conectado y este dispositivo, este escáner, se escanea y guardará en alguna de las carpetas que se ha configurado para que almacene los ficheros de los documentos digitalizados, ¿vale? Entonces, importante, si es USB, siempre está conectado a un ordenador, ¿vale? Si por el contrario, como os decía, queremos tener en un entorno de red que varios usuarios puedan acceder al escáner, se puede hacer. Entonces, optaríamos por la opción de escáner de red. En este caso, el administrador de IT pues, lo configuraría para diferentes carpetas de diferentes personas, de diferentes usuarios, y que cada uno, cuando digitalice sus documentos, pues vayan a sus carpetas, ¿vale? Y pueden acceder varias personas en el instante de tiempo que esté libre, por supuesto, porque si está ocupado por otro usuario, de momento tendría que esperar. Pasado lo mismo como cuando quieres imprimir y hay alguien que está ocupándola, pues tu trabajo se queda en una cola, ¿sabes? Y cuando le toque, pues ya directamente lo digitaliza, ¿vale? Estas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de escáner utilizamos. Como os decía, los escáneres USB es el más típico, probablemente el 80% de los escáneres que se venden en España, pues es de tipo USB. Están sobre todo en la atención al público, lo podéis encontrar pues, cuando vais a vuestro ayuntamiento a realizar algún tipo de documentación, cuando hacéis el registro de una de las propiedades, cuando lleváis pues, vuestras documentación, lo digitalizan y lo añaden al expediente para que, bueno, automáticamente registrarlo, ¿vale? O en los bancos, cuando tú pues, quieres hacer algún tipo de reclamación, algún tipo de documentación en el que tienes que aportar pues, algo de documentación que llevas, pues al formulario que ellos rellenan, pues la documentación que tú aportas directamente te la escanean allí, ¿vale? La adjuntan y directamente ya ese expediente pues lo tramitan en los diferentes departamentos para dar la aprobación bueno, o lo que sea necesario, ¿vale? Este es el roadmap de escáneres que os quería contar. Como podéis ver, pues tenemos en este lado los A3, aquí los A4, en este caso los planos. Estas dos que veis verticales es porque llevan un accesorio que se puede hacer plano y aquí al final del todo, pues o más abajo, tenemos los escáneres portátiles. Como veis, hay una gran cantidad de dispositivos y a veces es difícil decidir cuál es el más adecuado para cada una de nuestras compañías, ¿vale? Deciros una cosa, que este es un escáner novedoso que tenemos ahora, que ha salido hace bien poco, es el DS790WN y es el único escáner que, aunque es de red, no es necesario estar en el inicio conectado a un PC hasta que se configuran las direcciones de email, las carpetas de red, etcétera, etcétera. Se puede configurar absolutamente todo sin estar conectado al PC desde su pantalla, ¿vale? También deciros que aquí en nuestras oficinas de Epson tenemos algunos de estos productos en los cuales estáis completamente invitados para venir, para probarlos, para testearlos, para ver cómo es el funcionamiento dentro de nuestro showroom que tenemos aquí exclusivamente para este tipo de eventos. Es decir, que vengáis, lo probéis y automáticamente, pues incluso os podamos asesorar en función de las necesidades, cuál es el más adecuado, si queréis. Entonces, tanto en Barcelona como en Madrid, tenemos automáticamente unas salas dedicadas exclusivamente a el showroom o la muestra de nuestros productos. Y las podéis utilizar, ¿vale? Están para eso exactamente, ¿vale? Cuando tengáis alguna duda o no sabéis muy bien exactamente cuál es el modelo que necesitáis para colocar en vuestras empresas, podéis dirigiros allí y nuestro personal automáticamente os va a ayudar en cualquier cosa para que toméis la decisión adecuada, el escáner que realmente necesitáis, ¿vale?
Este es el escáner que os decía antes. Vamos a pasar un poquito por alto porque es lo que ya os he comentado. Este escáner tiene 3 tipos de conexiones. Es USB, o sea que vale para USB solamente. Es de red, o sea que también lo podrías compartir en una red para que varios usuarios accedan a él. O también tiene la posibilidad de Wi-Fi, es decir, con diferentes dispositivos como un móvil o como otra cosa, podéis mandar ciertos documentos para que se digitalicen y se almacenen en ciertas carpetas, ¿vale? Entonces, este tiene pues una pantalla bastante más grande donde puedes interactuar de forma táctil con todas las opciones y variantes que te puede permitir para poder hacer diferentes tareas. Y por eso os decía, esta nueva tecnología que es Scanway, ¿vale? Es la que permite desde inicio no estar conectado a un PC. ¿Por qué digo esto? Porque los otros escáneres que son de red, la primera vez, hasta que los configuras, tienen que estar conectados a un PC para generar las carpetas, generar las direcciones de email donde quieres mandar los documentos, y una vez que ya está configurado, que realmente es muy simple y sencillo, ya puedes desconectar del PC y dejarlo conectado directamente a la red, ¿vale? Además, los administradores de IT pueden acceder de forma remota a todos los escáneres para, en caso que sea necesario, gestionarlos o administrarlos, ¿vale? En este caso particular no es necesario ni desde el inicio tener conectado el escáner a ningún PC. Y como podéis ver, tienen unos ciclos de trabajo de 7.000 páginas diarias. Bastante aceptable, la verdad. Ahora os voy a dar simplemente unas ideas de todos los escáneres que hemos visto, los que son top ventas o los que realmente prácticamente son los más adecuados. Pues si vamos a las versiones USB, pues aquí lo tenéis. El 410 y el 530, dos de nuestros modelos. Si vamos a las versiones red, tendríamos este, el 730N, o este último que os he dicho, que es el 790WN, que además es Wi-Fi. Estos son los escáneres que al final, cuando analizamos, cuando miramos los requisitos que necesita cada una de las compañías, por ejemplo las vuestras, prácticamente llegamos a la conclusión en un 70% de que estos son los modelos adecuados para trabajar en vuestro entorno. Evidentemente luego hay entornos muy particulares, como ahora os voy a mostrar. Si necesitáis planos, sería estos. Y cuando se necesita muy alta resolución, porque estamos trabajando con ciertos documentos gráficos donde la resolución es importante, entonces nos tendríamos que ir a otros productos que también tenemos, que sería este. Son escáneres gráficos A3 para que automáticamente puedas escanear y digitalizar documentos donde el detalle es fundamental y podamos ampliar las veces haciendo zoom que sea necesario para estar visualizando el más mínimo detalle, como por ejemplo diapositivas, negativos, todo este tipo de producto, documento, vamos a llamarlo, o formato donde tenemos y disponemos información, se puede escanear con este tipo de escáneres. ¿Vale? Prácticamente ya os he mostrado las opciones que tenemos dentro de la división de la unidad de negocio de escáneres. Os he intentado mostrar de qué manera un escáner puede ayudaros en vuestras compañías a mejorar la eficiencia y la productividad. Siempre que tenemos algo de forma digital, es más fácil compartir, más rápido acceder y realizar ciertas tareas en menor tiempo, por lo tanto, de nuevo, la productividad y la eficacia y la eficiencia pues mejora. También vamos a hablar del tema de seguridad, es decir, si un documento lo tenemos digitalizado, luego tenemos nuestros dispositivos de backup y demás, pues es más seguro tenerlo ahí que en papel. En papel, pues termina deteriorándose, depende de dónde esté almacenado, se deteriora más rápidamente o no. Y bueno, no olvidemos si tenemos algún tipo de desgracias tipo como incendios, robos, etcétera, etcétera. Al final, de las compañías, lo más importante es la información. Y si la información está a buen recaudo y si está digitalizada y está guardada en los dispositivos de almacenamiento, discos duros o sistemas de backup, al final se puede recuperar de forma rápida y
y teniendo el documento de nuevo montado en la red o en el sistema informático. Si lo tenemos en papel y ocurren ciertas cosas como robos, incendios, como os decía, pues probablemente esa documentación la hayamos perdido y probablemente, no sé deciros, pero será muy difícil de recuperar, ¿sabes? Entonces, por eso también un escáner ayuda a la seguridad documental, ¿vale? Previene ese tipo de accidentes, ya que al estar en formato digital, pues es muy fácil de recuperar. Dicho todo esto, pues ahora dejamos el chat para si tenéis algún tipo de consulta, de pregunta que necesitéis que os pueda contestar, pues yo, por supuestísimo, encantado. Luego os dejaré también aquí mis datos, donde yo estoy a vuestra disposición para ayudaros en solventar algunas de las dudas que, si no salen hoy, pueden salir mañana o de repente cualquier otro día, pues yo encantado de que contactéis vía email o telefónicamente y os puedo asesorar, ayudar para saber cuál es el tipo de dispositivo más adecuado con el objetivo de que mejoréis la eficiencia y la productividad, sobre todo de vuestras compañías. Pues sí, Antonio, nos ha llegado alguna consulta por privado y te lanzo la primera. ¿Se puede escanear documentos frágiles en los escáneres verticales? Sí, pero importante, es decir, ¿se puede escanear documentos frágiles en un escáner vertical? La respuesta es sí, pero cuidado. Es verdad, como os decía, nuestros escáneres verticales tienen un modo lento de carga del documento. Si el documento es muy frágil, recomiendo que sea plano, ¿vale? Que entonces lo pones horizontalmente y entonces a nivel de seguridad del documento es absoluta. Ahora bien, si el documento es frágil porque está en un papel muy fino, de un gramaje muy pequeño, se puede utilizar perfectamente un escáner vertical porque utilizando el modo lento lo va a escanear y digitalizar perfectamente. Genial. ¿Cuál es el máximo de longitud del documento que se puede escanear en un escáner vertical? Hay Sí. especial interés en esto. Sí. En este caso es 6 metros, ¿vale? 6 metros es la longitud máxima. De ahí 4, 3, 2, 1, lo digitaliza sin ningún problema. Esto sobre todo suele ser, y nos lo piden bastante, por ejemplo, lo que decía antes, en clínicas, en laboratorios de análisis, todo ese tipo de soluciones que automáticamente necesitan por el tipo de documentos que manejan, que sea de mayor longitud que una 4, ¿vale? Entonces, nuestros escáneres permiten hacer ese tipo de digitalización de documentos largos. Y aquí hay una pregunta, yo creo que se ha respondido ya, pero quiero formularla por si acaso. ¿Un escáner de red debe estar siempre conectado a un PC? Cierto. Bueno, no es mala la pregunta, porque es que tiene una particularidad. Particularmente, si el escáner es de red, al inicio de la configuración se tiene que conectar a un PC para configurarlo, porque hay que colocar las direcciones de red donde quieres que se almacenen los documentos digitalizados, tienes que abrir o renombrar las carpetas de los diferentes departamentos a los que quieras estar enviando documentos digitalizados, recursos humanos, administración, ventas, compras, almacén, ¿vale? Primero tienes que habilitar todo ese tipo de carpetas y direcciones y una vez que ya está hecho, directamente ya lo puedes desconectar del PC y dejarlo conectado directamente en red. Pero es importante la pregunta porque nosotros, como os decía, tenemos un escáner que es novedoso con la función Scanway, donde desde el inicio, en este caso particular con ese modelo, el 790WN, no es necesario conectarlo a un PC. Se puede estar configurando directamente desde la pantalla desde el momento cero. Muy bien. Pues creo que hemos finalizado con todas las dudas de nuestros asistentes. Desde luego parece más que interesante todo esto que nos has mostrado. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis incluso volverla a ver o compartirla con quien consideréis, así como el contacto de Epson para que podáis trasladar vuestras dudas personalmente y su equipo estará encantado de poder ayudaros.
Desde nuevo Perfecto. agradecer a todos los que nos habéis acompañado por vuestro interés y esperamos que sigáis participando en todas las actividades que os vamos lanzando desde el Club Cámara Madrid. Antonio Fernández, un gran trabajo, muchísimas gracias por tu intervención, por darnos luz, por ayudarnos a mejorar en nuestras tareas diarias y nada más, damos por finalizada esta interesante sesión. Gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Que pasen buen día. Gracias.